Ese quinto ETF del que se habló es el iShares Core Dividend Growth ETF, conocido como DGRO. A diferencia de GEPI y GPQ, DGRO no usa opciones ni estrategias de covered calls. Es un fondo simple. Compra empresas que llevan años, en muchos casos décadas, aumentando su dividendo de forma consistente. Su yield actual ronda apenas el 2%, el más bajo de toda esta lista, pero su comisión es de solo 0.08% anual, y su retorno anualizado a 10 años se ubica cerca del 13%. Ese número es clave, porque significa que DGRO no se mide por cuánto paga hoy, sino por cuánto va a pagar dentro de 5, 10 o 15 años, gracias al crecimiento constante del dividendo de sus empresas. Ahora junta estas 5 piezas en tu cabeza, porque aquí es donde el video deja de ser teoría y se convierte en una estrategia real. SCHD aporta crecimiento de dividendo con estabilidad. BUIM aporta diversificación masiva a costo casi nulo. DGRO aporta el motor de crecimiento a largo plazo con empresas que jamás dejan de subir su pago. Y GEPI, junto con GPK, aportan el ingreso mensual inmediato, el dinero que llega a tu cuenta cada mes, sin esperar 10 años para empezar a vivir de ello. Analistas que comparan estos fondos en publicaciones especializadas de Wall Street suelen recomendar una mezcla parecida a esta para un inversor que busca ingreso pasivo sin asumir riesgo extremo. Una porción importante en SCHD como base de crecimiento, otra porción en BUM o DGRO para diversificación y estabilidad a largo plazo, y una porción más pequeña en GEPI o GPQ para generar flujo de caja mensual real, ahora mismo, no en una década. Una mezcla así puede generar un rendimiento combinado de dividendo cercano a 4% o un poco más, dependiendo de cómo se reparta el porcentaje entre cada fondo. Ahora hagamos la matemática, porque hasta este punto todo ha sido análisis de fondos, pero lo que de verdad importa es la cifra que llega a tu cuenta bancaria. Si una persona logra acumular $500,000 distribuidos en esta combinación de 5 ETFs, con un rendimiento promedio combinado cercano a 4.5% anual en dividendos, eso equivale a $22,500 al año. Dividido en 12 meses, son aproximadamente $1,875 mensuales, sin vender una sola acción, simplemente cobrando lo que estos fondos reparten mes tras mes y trimestre tras trimestre. Para una persona soltera en muchos estados de Estados Unidos, esa cifra ya cubre una renta, servicios básicos y comida. No es lujo, pero es libertad. Ahora subamos la apuesta. Si esa misma persona logra llegar al $1,000,000 en esta combinación de fondos, la cifra se duplica, alrededor de $45,000 anuales, es decir, unos $3,750 mensuales. Eso ya supera el salario mediano de muchísimos trabajos de tiempo completo en Estados Unidos, y ese dinero llega sin pedir permiso a un jefe, sin reportar horas, sin depender de que la empresa tenga un buen trimestre. Llega porque las empresas dentro de estos fondos pagan dividendos, punto. Y aquí hay algo que se tiene que decir con total claridad, porque en este canal no se promete lo que no se puede cumplir. Llegar a $500,000 o $1,000,000 no sucede de la noche a la mañana. Esto no es una lotería ni un esquema de hacerse rico rápido. Esto es matemática de aportes constantes, reinversión de dividendos y paciencia durante años. Pero la diferencia entre alguien que llega a esa cifra y alguien que no, casi siempre es la misma. Empezar hoy, con lo que tengas, en lugar de esperar el momento perfecto que nunca llega. Una persona de 30 años que empieza a invertir $500 mensuales en esta combinación de ETFs, asumiendo un crecimiento compuesto razonable entre dividendos reinvertidos y apreciación del precio, puede acercarse a una cifra de 6 dígitos en menos de 15 años, y seguir creciendo desde ahí hasta convertirse en cientos de miles de dólares antes de los 50. No es una promesa de rendimiento garantizado, los mercados suben y bajan, eso es real, pero es la dirección matemática hacia la que apunta una estrategia disciplinada con estos fondos. Lo que hace que esta estrategia sea diferente a simplemente comprar SCHD y ya, es la combinación. Ningún ETF individual de esta lista es perfecto por sí solo. SCHD se quedó casi plano en 2025 por no tener tecnología. GEPI y GEPCON tienen un techo cuando el mercado sube con fuerza. BUM no te va a dar ingreso alto hoy. DGRO paga poco en el presente. Pero juntos, cada uno cubre la debilidad del otro. Eso es diversificación real, no solo en número de acciones, sino en tipo de estrategia. Antes de cerrar, una aclaración importante y honesta. Nada de esto es una recomendación personalizada de inversión. Cada persona tiene una situación fiscal, una edad, una tolerancia al riesgo y una meta distinta. Lo que se mostró hoy son datos públicos, verificables, de cómo se comportan estos fondos en la realidad, no en teoría. Antes de mover un solo dólar, lo correcto es revisar tu propia situación
y si tienes dudas serias, hablar con un asesor financiero certificado. Ahora, si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre estos 5 ETFs que el 90% de la gente que solo ve titulares en redes sociales prometiendo hacerte rico en un mes. Aquí no se vende humo, se muestran números reales, de fuentes públicas, analizados con calma para que tú tomes tu propia decisión informada. Si este video te abrió los ojos sobre cómo funciona realmente el ingreso pasivo con dividendos en Estados Unidos, suscríbete al canal ahora mismo, porque cada semana se analizan estrategias como esta, con cifras actualizadas, sin relleno y sin promesas falsas. Deja en los comentarios cuál de estos 5 ETFs ya tienes en tu portafolio o cuál vas a empezar a investigar después de este video, porque esa conversación en los comentarios ayuda a más gente de la que imaginas. Y si conoces a alguien que sigue pensando que la única forma de generar ingresos es trabajar 40 horas a la semana hasta los 65 años, comparte este video con esa persona, porque la información que acabas de recibir hoy puede cambiar la forma en que esa persona ve su futuro financiero por completo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Si tienes $300,000 invertidos en el ETF de dividendos que todo el mundo recomienda, hoy vas a descubrir por qué ese dinero podría estar generando menos de la mitad de lo que debería estar generando cada mes. Y no, esto no es una exageración para ganar clics. Son números públicos, verificables, que la mayoría de los canales de finanzas no se atreven a mostrar completos. Antes de seguir, hay 3 cosas que hay que dejar claras. Primero, si este análisis te está abriendo los ojos sobre cómo realmente funciona el ingreso pasivo en Estados Unidos, suscríbete al canal, porque cada semana se desglosan estrategias como esta, con cifras reales, no con promesas vacías. Segundo, deja en los comentarios con qué ETF empezaste tú o cuál tienes en tu portafolio ahora mismo, porque esa información se va a usar en futuros videos. Y tercero, y esto es importante, quédate hasta el final, porque el 5.º ETF de esta lista es el que menos gente conoce y el que, combinado con los otros 4, puede cambiar completamente la forma en que recibes dinero cada mes. Ahora, vamos a hablar de números reales, no de teoría de inversión de manual. El ETF más recomendado de Estados Unidos en los últimos años se llama SCHD, el Schwab US Dividend Equity ETF. Tiene más de $91,000 millones en activos bajo gestión. Es enorme. Es el favorito de YouTube, de Reddit, de cualquier foro de finanzas personales. Pero aquí está el dato que pocos canales mencionan con honestidad. En 2025, SCHD subió apenas 0.73% en todo el año. No fue una caída catastrófica, pero tampoco fue lo que la gente esperaba de su ETF favorito. ¿Por qué pasó esto? Porque SCHD prácticamente no tiene exposición al sector tecnológico. Mientras el mercado seguía impulsado por las grandes tecnológicas, SCHD se quedó fuera de esa fiesta. Su yield actual ronda el 3.3%, su comisión es bajísima, de apenas 0.06% anual, y paga cada trimestre. Eso lo hace barato, sólido, predecible, pero predecible no siempre significa rentable. Y aquí viene el primer dato que cambia la conversación. El dividendo de SCHD ha crecido a un ritmo de entre 10% y 12% anual durante la última década. Eso significa que alguien que compró SCHD hace 10 años con un yield inicial del 3%, hoy está cobrando más del 7% sobre su inversión original, sin haber comprado una sola acción adicional. Eso no es magia, es crecimiento compuesto de dividendos. SCHD no es un fondo para hacerte rico rápido. Es un fondo para construir una base sólida que crece sola con el tiempo. Ahora, comparemos esto con otro nombre que en redes sociales se menciona casi tanto como SCHD, pero por razones completamente distintas. JP, el JP Morgan Equity Premium Income ETF. JP no funciona como SCHD. No compra simplemente acciones que pagan dividendos y se queda quieto. JP usa una estrategia llamada Covered Calls, venta de opciones de compra cubiertas, sobre un portafolio defensivo de acciones del S&P 500. ¿Qué significa esto en español simple? JP vende el potencial de subida extrema de sus acciones a cambio de cobrar dinero extra cada mes. Por eso, su yield actual está entre 8.2% y 8.4%, más del doble que SCHD, y paga ese dinero mensualmente, no cada 3 meses. Aquí está el problema que casi nadie te dice de frente. Ese rendimiento alto tiene un techo. Si el mercado sube con fuerza, como pasó en gran parte de 2025, JP se queda corto frente a un índice normal, porque ya vendió ese potencial de subida a cambio del ingreso mensual. JP tiene una comisión de 0.35% anual, mucho más alta que SCHD, porque es un fondo de gestión activa, no pasiva. Pero para alguien que ya no quiere trabajar y necesita un cheque mensual constante,
ese diseño tiene sentido. Ahora viene el dato que probablemente no esperabas escuchar hoy. Existe una versión de esta misma estrategia, pero aplicada a la tecnología, no al S&P 500 general. Se llama JEPQ, el JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. Y sus números, a mediados de 2026, son agresivos. Un yield que ronda entre 10% y 11%, con activos bajo gestión cercanos a los 39 mil millones de dólares, pagando cada mes, igual que HEPI, pero con exposición al Nasdaq 100, es decir, a las empresas tecnológicas más grandes del país. Piensa en esto un segundo. Una cuenta de $200,000 en HEPC con un yield del 10% puede generar aproximadamente $20,000 anuales en ingresos, distribuidos mes a mes. Esos son casi $1,600 mensuales, sin vender una sola acción, simplemente cobrando lo que el fondo reparte. Para muchísimas familias en Estados Unidos, eso es más de lo que reciben del Seguro Social. Pero, y esto hay que decirlo con total honestidad, porque aquí no se viene a vender humo. JEPQ también tiene el mismo techo que HEPI. En un mercado tecnológico que sube con fuerza descontrolada, este fondo se va a quedar atrás del Nasdaq puro. La comisión también es de 0.35% anual. No es gratis tener ese ingreso mensual tan alto. Hay un costo, y ese costo es el límite en las ganancias explosivas. Ahora, alguien podría preguntarse, entonces, ¿cuál es mejor, SCHD o estos fondos de JP Morgan? Y la respuesta real, la que dan los analistas serios de Wall Street, no es uno u otro. Es que estos fondos se complementan. SCHD construye crecimiento de dividendo a largo plazo. HEPI y HEPC generan flujo de caja inmediato, mes tras mes, ahora mismo, no en 10 años. Y aquí entra el cuarto nombre de esta lista, uno que casi nadie menciona en los videos virales, pero que los inversores institucionales sí toman en serio. El Vanguard High Dividend Yield ETF, conocido como VYM. Este fondo tiene más de 500 acciones distintas dentro de su portafolio, lo cual le da una diversificación enorme y cobra apenas 0.04% de comisión anual, la más baja de toda esta lista. Su yield actual se ubica alrededor de 2.2% a 2.7%, más bajo que SCHD, pero su filosofía es distinta. Máxima diversificación, mínimo costo, cero dramas. VYM no te va a hacer rico de la noche a la mañana y tampoco te va a dar un cheque mensual como JPQ. Pero si lo que buscas es un fondo para mantener durante 20 o 30 años, sin pensarlo, sin revisarlo cada semana, sin estrés, VYM está diseñado exactamente para eso. Es el tipo de activo que un asesor financiero serio pondría como base de un portafolio, no como la estrella, sino como la columna que sostiene todo lo demás. Hasta aquí ya tienes 4 piezas del rompecabezas. SCHD para crecimiento de dividendo, HEPI para ingreso mensual moderado con menor volatilidad, JPQ para ingreso mensual agresivo con exposición tecnológica y VYM para diversificación máxima a bajísimo costo. Cada uno cumple una función distinta dentro de una estrategia real de reemplazo de salario. No son simplemente 5 ETFs random puestos en una lista para hacer un video más. Y todavía falta el quinto, el que muchos analistas consideran la pieza que conecta todo. Un fondo enfocado en crecimiento constante de dividendo con casi 10% de retorno anualizado en una década, junto con la fórmula exacta de cuánto dinero necesitas invertir hoy, con estos 5 ETFs combinados, para generar un ingreso mensual real que reemplace un salario completo en Estados Unidos. Eso, con la matemática exacta, con los porcentajes de asignación recomendados por gestores profesionales y con el plan paso a paso de cuánto invertir según tu edad, se cubre justo a continua. Ese quinto ETF del que se habló es el iShares Core Dividend Growth ETF, conocido como DGRO. A diferencia de HEPI y JPQ, DGRO no usa opciones ni estrategias de covered calls. Es un fondo simple. Compra empresas que llevan años, en muchos casos décadas, aumentando su dividendo de forma consistente. Su yield actual ronda apenas el 2%, el más bajo de toda esta lista, pero su comisión es de solo 0.08% anual, y su retorno anualizado a 10 años se ubica cerca del 13%. Ese número es clave, porque significa que DGRO no se mide por cuánto paga hoy, sino por cuánto va a pagar dentro de 5, 10 o 15 años, gracias al crecimiento constante del dividendo de sus empresas. Ahora junta estas 5 piezas en tu cabeza, porque aquí es donde el video deja de ser teoría y se convierte en una estrategia real. SCHD aporta crecimiento de dividendo con estabilidad. VYM aporta diversificación masiva a costo casi nulo. DGRO aporta el motor de crecimiento a largo plazo con empresas que jamás dejan de subir su pago. Y HEPI, junto con GPK,
Aportan el ingreso mensual inmediato, el dinero que llega a tu cuenta cada mes, sin esperar 10 años para empezar a vivir de ello. Analistas que comparan estos fondos en publicaciones especializadas de Wall Street suelen recomendar una mezcla parecida a esta para un inversor que busca ingreso pasivo sin asumir riesgo extremo. Una porción importante en SCHD como base de crecimiento, otra porción en BUM o DGRO para diversificación y estabilidad a largo plazo, y una porción más pequeña en GEPI o GPQ para generar flujo de caja mensual real, ahora mismo, no en una década. Una mezcla así puede generar un rendimiento combinado de dividendo cercano a 4% o un poco más, dependiendo de cómo se reparta el porcentaje entre cada fondo. Ahora hagamos la matemática, porque hasta este punto todo ha sido análisis de fondos, pero lo que de verdad importa es la cifra que llega a tu cuenta bancaria. Si una persona logra acumular $500,000 distribuidos en esta combinación de 5 ETFs, con un rendimiento promedio combinado cercano a 4.5% anual en dividendos, eso equivale a $22,500 al año. Dividido en 12 meses, son aproximadamente $1,875 mensuales, sin vender una sola acción, simplemente cobrando lo que estos fondos reparten mes tras mes y trimestre tras trimestre. Para una persona soltera en muchos estados de Estados Unidos, esa cifra ya cubre una renta, servicios básicos y comida. No es lujo, pero es libertad. Ahora subamos la apuesta. Si esa misma persona logra llegar al $1,000,000 en esta combinación de fondos, la cifra se duplica, alrededor de $45,000 anuales, es decir, unos $3,750 mensuales. Eso ya supera el salario mediano de muchísimos trabajos de tiempo completo en Estados Unidos, y ese dinero llega sin pedir permiso a un jefe, sin reportar horas, sin depender de que la empresa tenga un buen trimestre. Llega porque las empresas dentro de estos fondos pagan dividendos, punto. Y aquí hay algo que se tiene que decir con total claridad, porque en este canal no se promete lo que no se puede cumplir. Llegar a $500,000 o $1,000,000 no sucede de la noche a la mañana. Esto no es una lotería ni un esquema de hacerse rico rápido. Esto es matemática de aportes constantes, reinversión de dividendos y paciencia durante años. Pero la diferencia entre alguien que llega a esa cifra y alguien que no, casi siempre es la misma. Empezar hoy, con lo que tengas, en lugar de esperar el momento perfecto que nunca llega. Una persona de 30 años que empieza a invertir $500 mensuales en esta combinación de ETFs, asumiendo un crecimiento compuesto razonable entre dividendos reinvertidos y apreciación del precio, puede acercarse a una cifra de 6 dígitos en menos de 15 años, y seguir creciendo desde ahí hasta convertirse en cientos de miles de dólares antes de los 50. No es una promesa de rendimiento garantizado, los mercados suben y bajan, eso es real, pero es la dirección matemática hacia la que apunta una estrategia disciplinada con estos fondos. Lo que hace que esta estrategia sea diferente a simplemente comprar SCHD y ya, es la combinación. Ningún ETF individual de esta lista es perfecto por sí solo. SCHD se quedó casi plano en 2025 por no tener tecnología. GEPI y GEPCO tienen un techo cuando el mercado sube con fuerza. BUM no te va a dar ingreso alto hoy. DGRO paga poco en el presente. Pero juntos, cada uno cubre la debilidad del otro. Eso es diversificación real, no solo en número de acciones, sino en tipo de estrategia. Antes de cerrar, una aclaración importante y honesta. Nada de esto es una recomendación personalizada de inversión. Cada persona tiene una situación fiscal, una edad, una tolerancia al riesgo y una meta distinta. Lo que se mostró hoy son datos públicos, verificables, de cómo se comportan estos fondos en la realidad, no en teoría. Antes de mover un solo dólar, lo correcto es revisar tu propia situación y si tienes dudas serias, hablar con un asesor financiero certificado. Ahora, si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre estos 5 ETFs que el 90% de la gente que solo ve titulares en redes sociales prometiendo hacerte rico en un mes. Aquí no se vende humo, se muestran números reales, de fuentes públicas, analizados con calma para que tú tomes tu propia decisión informada. Si este video te abrió los ojos sobre cómo funciona realmente el ingreso pasivo con dividendos en Estados Unidos, suscríbete al canal ahora mismo, porque cada semana se analizan estrategias como esta, con cifras actualizadas, sin relleno y sin promesas falsas. Deja en los comentarios cuál de estos 5 ETFs ya tienes en tu portafolio o cuál vas a empezar a investigar después de este video, porque esa conversación en los comentarios ayuda a más gente de la que imaginas. Y si conoces a alguien que sigue pensando que la única forma de generar ingresos es trabajar 40 horas a la semana hasta los 65 años, comparte este video con esa persona, porque la información que acabas de recibir hoy puede cambiar la forma en que esa persona ve su futuro financiero por completo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.